Shabbat Shalom, quien les habla nuevamente su servidor Héctor Alejandro, va a estar compartiéndoles la reflexión de la parashá de esta semana que lleva como título Vaerá, que se traduce y me aparecí. Esta porción la encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, y abarca desde el segundo verso del capítulo 6 hasta el capítulo 9 completo. Sin más preámbulo, entremos en materia. Veamos cómo comienza esta parashá. El Rosh Pasuk de esta parashá dice así: Habló Elohim a Moshe diciendo: Yo soy Adonai, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. Eso está en Éxodo, Shemot, capítulo 6, versos de 2 al 3. Para poder entender lo que quieren decir las palabras con las cuales comienza esta porción, debemos conocer mejor el contexto. Para ello, nos ubicaremos en la parashá anterior a partir del capítulo 5, verso 17 al 21, donde leemos lo siguiente. Dijo él, por supuesto refiriéndose a Paró: Flojos sois vosotros, flojos. Por eso vosotros decís: vayamos, sacrifiquemos para Adonai. Ahora id, trabajad, y paja no será dada a vosotros, y la cantidad de ladrillos habréis de entregar. Y se vieron los capataces de los hijos de Israel a ellos mismos en mal al decir: no habréis de disminuir de vuestros ladrillos el trabajo de cada día en su día. Encontraron ellos a Moshe y a Aarón de pie ante ellos cuando salían de ante Paró. Les dijeron a ellos: se manifieste Adonai ante vosotros y os juzgue, ya que nos habéis perjudicado a nosotros a ojos de Paró y a ojos de sus servidores, poniendo espada en su mano para matarnos. Ahora bien, recordemos que Moshe se había presentado junto con Aarón ante Paró para decirle de parte de Adonai que dejara salir al pueblo de Israel por 3 días a ofrecer sacrificios en el desierto. Y esa fue la forma como Paró reaccionó, y a su vez la forma como el pueblo de Israel reaccionó ante Moshe y ante Aarón, y los conjuraron en la calle, reclamándoles que por culpa de Moshe y Aarón ahora el trabajo era mucho mayor y estaban agobiados. Y es así como continuamos leyendo en el verso 22 y el 23 lo siguiente: Retornó Moshe ante Adonai y dijo: Adonai, ¿por qué has acarreado este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿O para qué me enviaste? Ya que desde que fui a Paró para hablar en tu nombre, él ha maltratado más a este pueblo. Empero, librar, tú no has librado a tu pueblo. Notemos la tristeza y la preocupación profunda que tienen en este momento Moshe Rabeinu al sentirse frustrado de no haber podido hacer nada hasta ahora por su pueblo. Más bien, por su causa, pues se siente así, que por su culpa, los trabajos y el sufrimiento de su pueblo se ha incrementado. Es aquí cuando él hace esta oración que en hebreo dice lama, lama, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, Adonai? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tu pueblo tiene que sufrir tanto? Es un momento muy profundo en la vida de Moshe, pues sus planes hasta ahora no han salido como él esperaba. Y es aquí donde debió haber concluido la parashá de la semana pasada. Pero es costumbre en el pueblo judío no terminar la parashá o la porción con un acto negativo. En este caso, la queja de Moshe, la frustración de Moshe. Por esa razón, el final de la parashá anterior incluye el siguiente verso, el primer verso del capítulo 6, que dice lo siguiente: Dijo Adonai a Moshe: ahora habrás de ver lo que voy a hacer a Paró, ya que con poder fuerte él los librará y con poder fuerte él los expulsará de su tierra. Así concluye la parashá de la semana pasada. Como ya expliqué, se incluye este verso
que es el primer versículo del capítulo 6, para no terminar con una idea negativa, en este caso la queja de Moshe Rabenu. Y terminar así con una declaración de poder y de autoridad de parte del Eterno. Ahora que ya tenemos claro el contexto de nuestro versículo, podemos entrar en materia. Volvemos a leer. Habló Elohim a Moshe diciendo: Yo soy Adonai, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. ¿Qué podemos entender de estas palabras? ¿Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no conocieron el nombre de Adonai? Dadas las promesas hechas a Abraham y su devota aceptación de ellas por fe, ¿qué podría entonces significar esta declaración? Isaac, por su parte, ora para que su esposa, Ribca, quede embarazada y ella conciba. Jacob lucha personalmente con Dios. ¿Qué es esto que está diciendo Adonai aquí? ¿Yo no era conocido por ellos? Claramente, el significado inmediatamente obvio de las palabras no puede ser correcto. El rabino Shlomo Yitzhaki, mejor conocido como Rashi, toma la delantera entre los comentaristas medievales al sugerir que, aunque los patriarcas conocían a Adonai por ese nombre, no entendieron completamente su significado o importancia porque no habían experimentado su poder. Rashi pone estas palabras en boca de Adonai. No fui reconocido por ellos en mi aspecto de verdad, por lo cual soy fiel en mantener mi palabra, porque prometí, pero no he cumplido. En otras palabras, aunque Adonai había hecho promesas acerca del tiempo de entrada y regreso de Egipto y el cambio de una familia en una nación, él no había ejecutado estas promesas aún, por lo que los patriarcas no habían experimentado el poder de Adonai para cumplir su palabra en la práctica. El nombre de Adonai era conocido por promesa, pero todavía no era conocido por cumplimiento. El profesor y erudito bíblico inglés del siglo XX, Nahum Sarna, por su parte, señala dos versículos que confirman que conocer el nombre de Adonai, o sea, el tetragramatón, significa presenciar o experimentar la manifestación del poder divino. El primer versículo es dicho por el profeta Isaías en el capítulo 52, verso 6, y dice: Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: heme aquí. Cabe destacar que en hebreo, tanto el verbo conocer como el verbo saber se utiliza el verbo yadá, de donde viene yodea, o sea, yo sé, yo conozco, ani yodea, que son las palabras que dice Job cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Dice: ani yodea goali hai, yo sé que mi Redentor vive. Por lo tanto, tanto saber como conocer utilizan el mismo verbo yadá. El segundo versículo está en Jeremías capítulo 16, verso 21, donde dice: Por tanto, he aquí, yo les hago conocer, yadá, esta vez sí les haré conocer mi poder y mi fortaleza, y sabrán, que es yadá también, que mi nombre es Adonai, es decir, el tetragramatón. Como ven, lo que propone el doctor Sarna es que los repetidos usos conjugados del verbo yadá enfatizan que para conocer a Dios tenemos que experimentar a Dios, y para conocer el poder de su nombre tenemos que ser testigos de su poder en acción. Hermosas palabras y hermosa reflexión de este comentarista bíblico y erudito Nahum Sarna. Por otro lado, por allá en el siglo XIX, el rabino alemán Samson Hirsch nos lleva al área de la fe
cuando comenta que esto realmente significa comprender los métodos de planificación y orden de Dios que están implícitos en este nombre. Él está hablando no solo de experimentar el poder de Dios, sino de apreciar los mecanismos y razonamientos detrás de él, la cantidad de pasos y procesos que se han unido para que suceda justo cuando sucedió, el grado de preparación e intencionalidad que Dios ha traído a cada momento. Este punto no debe perderse. Cada momento es la culminación de todo lo que ha pasado antes. Nada sucede en este mundo que Dios no haya conocido, organizado, trabajado y para el cual no haya provisto de su gracia. Es por eso que el escritor de Proverbios nos dice que el nombre de Adonai es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y está a salvo. Proverbios 18:10. Cuando nos aferramos a Dios y reconocemos su control y providencia sobre nuestras vidas y este mundo, entonces estamos en un lugar fuerte de fe y no podemos ser sacudidos porque conocemos a nuestro Dios. Volviendo a nuestro versículo, notamos que la Torá concede gran importancia a la definición de los distintos atributos de Dios. Así resulta de este pasaje y de otros de la Torá. Los nombres de Dios usados en la Torá nos hacen conocer al Ser Supremo por medio de sus distintos atributos como Creador, Señor de los ejércitos, Ser absoluto, Dios de amor, Juez supremo, Ser todopoderoso. En cuanto a nuestro versículo, parece ser que la intención es recalcar la intensidad de la fe de los patriarcas comparándola con la de Moshe, de lo que resulta que los patriarcas jamás manifestaron dudas de la magnitud de las que están siendo formuladas por Moshe mismo al decir, Lama, ¿por qué? ¿Por qué has acarreado este mal a este pueblo? Por lo tanto, el texto parece insinuar que la fe en Dios de Moshe y su generación todavía deberá llegar a su perfección, cosa que se logrará después de la milagrosa salvación del pueblo de Israel de manos de los tiranos egipcios. Pues así leemos en Éxodo 14:31 lo siguiente: presenció Israel el poder grande que ejerció Adonai en Egipto, temió el pueblo a Adonai y tuvieron fe en Adonai y en Moshe su servidor. Lo que significa que son los portentos realizados por Dios a ojos de los hijos de Israel los que convencen a estos últimos y los que definitivamente los conducen a la fe en Dios, mientras que los patriarcas de Israel, por su parte, creyeron en promesas divinas que no vieron realizadas durante su propia vida, de lo que resulta de que el hecho de que se produzcan signos, señales y portentos en una generación y no en otra, no indicaría que la generación que ve la manifestación del poder de Dios es más merecedora que la otra, que no los vio. En palabras del filósofo español Yehudá Haleví del siglo XII en su obra Sefer HaKuzari, dice: la manifestación de los milagros en Egipto no significa que los hijos de Israel estaban en un grado superior al de los patriarcas, pero ellos se produjeron porque los hijos de Israel eran numerosos y abrigaban dudas en sus corazones, mientras que los patriarcas habían sido fervientes creyentes y la fe de ellos no se debilitó jamás, a pesar de los infortunios que los agobiaron durante toda su existencia. Volviendo a nuestro versículo, el punto es que ahora Dios está por primera vez revelando más de sí mismo y entrando en una relación mucho más íntima con Israel que la que había existido antes. Dios desea tanto entrar en una relación íntima con nosotros que se está revelando progresivamente a la humanidad. Él quiere revelar su nombre personal. En el libro de Génesis,
solo se nos da un atisbo, un esbozo, si se quiere decir, de quién es Dios. Sin embargo, cuando llegamos al final de la Torá, conoceremos más sobre la naturaleza verdadera de Dios y sus atributos. Finalmente, por supuesto, la manifestación personal más poderosa de Dios es Yeshua mismo. Dios literalmente vino a nosotros en la carne y habitó entre nosotros. Y ahora, como creyentes, tenemos el Ruach del Dios vivo morando dentro de nosotros. Simplemente no existe nada más personal que esto. De allí que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Continuamos leyendo en Éxodo 6, del 6 al 8, lo siguiente: por tanto, dice Dios, dirás a los hijos de Israel: yo soy Adonai, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Adonai. Advertimos acá 4 términos de liberación. Los 2 primeros son 2 actos que corresponden a ser hechos, pues es un deber librar al oprimido de manos de su opresor, mientras que el tercer término denota el juicio y el castigo que debe ser sometido al que genera el mal y lo practica. Pero estas 2 etapas, la liberación del yugo del opresor y su sometimiento a juicio, incluido en estos 3 términos, no son un fin en sí mismo, sino son un medio para llegar a ser el pueblo de Dios a través de la entrega de la Torá y el asentamiento en la tierra prometida por Dios a los patriarcas de Israel. Por otra parte, estos términos son el origen mismo de la costumbre vigente en las noches del Seder de Pesa, que consiste en beber las 4 copas, para recordar la liberación de Israel de Egipto, y los 4 términos antes mencionados, que son: os sacaré de debajo de las pesadas tareas de los egipcios, os liberaré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia, y os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. De aquí podemos aprender que el proceso de redención consta de estos 4 pasos resumidos aquí. Primero, Dios tiene que sacarnos de donde nos encontramos, de donde hayamos hecho de alguna forma nuestra zona de confort, por llamarlo de algún modo. Segundo, Dios nos tiene que liberar de la esclavitud de nuestros pecados. Para ello, en el tercer paso, paga el precio de nuestra redención. Así, finalmente nos puede tomar haciéndonos pueblo suyo para ser nuestro Dios. Para, una vez libres de toda atadura, poder servirlo con gratitud de corazón. Esto es sombra de las palabras de Yeshua cuando dice en el Evangelio de Juan 8:36 lo siguiente: así que, si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Así concluimos por ahora con la reflexión de la porción de esta semana. Espero que mediten en su corazón el significado profundo de lo que implica conocer verdaderamente el nombre de Dios. Y esto no me refiero a conocer el tetragramatón, conocerlo técnicamente o saber o indagar acerca de cómo realmente se pronuncia. No, no es eso. Me refiero a hacerlo Señor de sus vidas. Un gran abrazo y que tengan un bendecido Shabbat. Dios les bendiga ricamente. Shalom.